Muy buenos días, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un placer estar aquí en un nuevo episodio donde queremos compartir sobre el tema migratorio. Como saben, llevo unos 2 o 3 años trabajando en la misión de llevar el Evangelio hacia los migrantes por medio de ayuda humanitaria. Pues es un trabajo que ha sido muy agradable en este caso para mí. Sin embargo, es una misión, es una encomienda que Dios nos ha dado, ¿no? Fuera de todas las dedicaciones ministeriales, sino que me da acceso de manera continua a las almas perdidas, ¿no? Muchas de esas almas son almas que se reconcilian al Señor y muchas de ellas son almas completamente nuevas. Y puedo testificarlo de que he visto muchas personas acercándose no solamente a un llamado al altar, sino a hacer confesiones de manera tan genuina, hablando de sus arrepentimientos, que vienen de religiones católicas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora que está habiendo ese caos migratorio donde muchas de las personas que se han ido a Estados Unidos están por ser deportados, algunos ya han sido deportados. Mientras yo servía a Dios en ese aspecto, el Espíritu de Dios me habló. Yo creo que ya lo había subido, no me acuerdo bien, al internet, nuevamente en inglés, de que iban a devolver a muchos, ¿no? Muchos iban a ser devueltos hacia sus tierras. La verdad me costó mucho decirles esto a los migrantes. Me costó decirles esto. Sin embargo, mi tarea es ahí lo difícil entre la función ministerial y la función profética, ¿no? Donde Dios te habla para algo, pero también te está hablando para que tú sirvas en algo. Entonces, ahorita está viendo lo que llaman en inglés un crackdown, donde están buscando migrantes por todas partes. Sin embargo, debemos de poner ciertos puntos sobre los i. La migración es una crisis. Y siempre ha sido una crisis. Y a los gobiernos, para sus favores políticos, les conviene muchas veces mantener las crisis. Sea el que lo resuelve, sea el que lo causa. Escuchen bien eso. Los gobiernos les conviene mantener la crisis como moneda de cambio, sea por un voto, sea por el poder. Sea una crisis, sea como sea. Como moneda de cambio. Y la crisis migratoria pues fue una moneda de cambio en las elecciones ahorita de Donald Trump en Estados Unidos. Y fue uno de los medios por el cual proféticamente detecté que él iba a ganar. Porque cuando estaba yo teniendo algunas visiones de que la otra iba a ganar, que el mundo de las tinieblas quería instalar a Kamala Harris, hasta iba a prestar sermón sobre la Biblia por una huesa. Sin embargo, Dios me recordó, acuérdate lo que te dije sobre los migrantes. Esos los migrantes fueron una moneda de cambio en Estados Unidos. Donald Trump fue elegido bajo la promesa de deportar, de hacer la deportación masiva la más grande de todo el mundo. Empezando con los criminales. Sin embargo, lejos de esto, veamos lo que sucedió cuando se permitía que los migrantes entren. La verdad, se permitía que los migrantes entran demasiado fácil. Y a toda persona sensata, a todo migrante sensato, deberías de pensarlo doble
antes de aceptar esa oferta. Conocí personas que vendieron, que pude platicar durante mi misión, todo lo que tenían en su casa, en su hogar, que pagaron $4,000, $7,000 para poder llegar al programa de Biden. Conocí personas que pagaron 3 meses de renta de casa para poder llegar al programa de Biden. Y fue mucho de recurso que se gastó. Pero normalmente esas personas fueron influenciados por lo que han visto en internet, lo que han visto por un influencer, en TikTok, todo esto. Y yo me pregunto, ¿cómo la gente puede decidir su vida a base de lo que sale en TikTok? La verdad, los migrantes es una apuesta. La mayoría de las personas apostaron. Sin embargo, había muchos cuestionamientos. Escuché de migrantes que llegaron de manera legal a ciertos países y estaban muy molestos de que en el tiempo de la migración del programa de Biden, el CBP-1, gente que apenas recién llegados podían entrar a Estados Unidos. Mientras hay personas que tomaron meses para obtener una visa de manera legal. Entonces, muchas de esas personas que eran inmigrantes en Estados Unidos, que eran legales, empezaba a haber un celo, ¿no? De que fulanito de tal, recién, sin chequeo, sin nada, sin revisar que hubo tenido algunas cosas, ya entró a Estados Unidos. Eso debería de llamar la atención a los migrantes y a los gobiernos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Permíteme decirte, el Partido Demócrata Americano nunca da algo por nada. En todo lo que hace están sus beneficios, muchas veces muy oscuros, detrás de ello. Ustedes saben, en Haití hubo un éxodo poblacional, migratorio prácticamente, durante esos 3 años del gobierno de Biden. Pero quiero que mires cómo está el país de Haití. ¿Mejor o peor? El país está librado en la mano de los grupos armados. Es un doble efecto. Esta violencia lleva a la gente que vayan. Pero ¿por qué en las narices de Estados Unidos se asesinó el presidente de Haití? Lo que llevó a una desestabilización masiva, caótica del país. Y que empujó a mucha gente sin opciones, vender todo lo que tienen para ir a Estados Unidos. Bravando, cruzando, muchos perdieron sus vidas de manera crítica para poder llegar a Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo que estaban dando la ida hacia Estados Unidos, que bien saben que es una entrada temporal. Escuchen bien eso. El programa, muchos de los que entraban bajo el programa de Biden estaban bajo el nombre de TPS. ¿Qué es TPS? Es Temporary Protection Status. ¿Ok? Estaban bajo una protección temporal. Ni siquiera era una condición de refugio permanente. Y el TPS tiene un tiempo de limitación. O sea, muchas personas entraron en una falsa esperanza vendida de que pues entran a Estados Unidos y van a estar legales. Muchas de esas personas entraron, claro, trabajan. He conocido personas que me mandan mensajes: oye, estoy trabajando, todo va muy bien, hasta gente que han adquirido casas, carros. Sin embargo, esas personas van a aplicar para un juicio, según lo establece el gobierno americano,
para un juicio dentro de, quién sabe, tiempo. Pero ese TPS llegaría a un tiempo que estaría vencido. Normalmente mencionan 2 años y tenían que ser renovado. Entonces, lo que el migrante TPS no sabía es que esto podría haberse vencido. ¿Cuánto tiempo dura el TPS? El TPS para venezolanos estaba hábil hasta 2025. Septiembre de 2025. Si tenías Venezuela en 2023, estaba hábil para 2 de abril 2025. Si tenías el 3 de octubre, tenías una vigencia de 18 meses. ¿Cómo yo puedo vender toda mi vida? Todo lo que tengo, casas, familia, todo, dejo todo solamente por 18 meses legales en Estados Unidos, en el cual ustedes saben que venía un cambio de gobierno y que esto que les habían prometido no es permanente. El programa los engañó. Ahora viene otro presidente que no le gusta ese programa, prácticamente está a punto de anular los TPS. ¿Qué hicieron muchos migrantes inteligentes? ¿Huyeron hacia dónde? Cuando llegaron hacia Estados Unidos, huyeron hacia Canadá. El tiempo que el mismo Canadá empezó a cerrar sus fronteras, no permitía que los migrantes que llegaban a Estados Unidos huyeran a Canadá. Es sabido de mucha gente que ya está en Canadá. Les estoy explicando bien la realidad de la migración. He tenido familias que están en eso del programa Biden, pero han sido muy precavidos. Tengo mi tío que está en ese programa, que estuvo en ese programa. Ahora ya se cansó, un primo. Pero él me decía, no veo eso completamente legal. Migrantes, ¿qué están pensando? Entonces, este programa que hizo que masas de gente viniera hacia Estados Unidos, podría ser una tapadera. Usaron a los migrantes, a los necesitados que vienen de países de guerras, de pandillas, como escudo para ejecutar algún plan. Dios nos libre. Hace 3 días estuve en un centro de migrantes y hablé con un migrante y me explica que en su país no puede trabajar a causa de la delincuencia, porque le piden el famoso derecho de piso a él. Y a su hijo lo estaban involucrando en las pandillas. Y a toda su familia están bajo temor. Y lo único que le quiere es emigrar. ¿Qué estoy diciendo? La gente sí sufre en su país. Prácticamente el programa CBP-1 aprovechó de esa desesperación con promociones en TikTok, en todo, organizaciones que promueven eso. Sin embargo, no les dio nada asegurado. Si tú estás en Estados Unidos como migrante, me escuchaste, y llegaste y empezaste a vivir, empezaste a trabajar, entrando bajo programa de ayuda de alguna organización, quiero que sepas que tu estancia, el papel que te dieron del TPS, tenía una vigencia. ¿Qué significa eso? Deberías de presentarte ante un juez para que escuchen tus casos, para que apliques para exilio. Pero ¿qué sucedía? Muchos de los migrantes que habían entrado, después de que llegan, empiezan a trabajar, empiezan a hacer dinero, algunos empezaron a regresar a su país.
Si una de las reglas para la aplicación para refugio es que no puedes regresar a tu país, porque ¿cómo puedes tú regresar a un lugar donde tú hiciste una declaración en el cual te sientes en peligro, en el cual tú dices, sabes qué, aquí no puedo vivir hasta que las cosas se calmen? Entonces, fue el programa una tapadera para muchas otras cosas. Durante el tiempo de esa avalancha migrante, pasaron muchas personas con nexos terroristas en la frontera hacia Estados Unidos. No solamente eso, el tráfico de migrantes, de personas, se aumentó. Y hay cosas que yo no puedo compartir aquí en las redes, cosas de información de primera mano. El tráfico se aumentó. Y existe un escándalo que las redes sociales, que los medios principales de comunicación no hablan. 300,000 niños migrantes perdidos, desaparecidos. ¿Cómo los quitaron de sus padres? Entra la familia, no aplica a toda la familia. Dicen que no aplica a toda la familia para el programa de TPS, regresan a algunos, deportan a algunos y guardan a ciertos niños. Y esos niños les buscan, los relocalizan en ciertos lugares que nadie sabe. Hay 300,000 niños que no se sabe. Hay un video donde están presionando a la encargada de esto, donde habla, déjenme buscar su nombre, bueno, yo voy a leer algunas noticias de NPR. Dice que activista revela que hay 32,000 niños desaparecidos tras intentar pasar la frontera entre México y Estados Unidos. No sabemos a dónde va a parar. Es una nota de la activista Gladys Canas. Yo hablo a mis hermanos cristianos, ¿no? El grupo Proceso también parece haber dicho algo sobre ello. Es un tema que deben de investigar antes de opinar bien sobre la migración. Es una crisis. Es una crisis. Y sobre todo los que sufren son los niños. Pero yo creo que los gobiernos de cada país deben de levantarse la voz, pese a todo lo que Trump está trabajando para su país, que lo votó con ese mandato. Ahora es la tarea de los gobiernos, principalmente en mi país de Haití y de otros países latinoamericanos, de ponerse los pantalones y empezar a trabajar para su pueblo, para evitar esas exacciones. ¿Quién sabe dónde están parados? ¿Dónde fueron a parar esos niños? ¿En mesa de sexo? ¿En servidores sexuales? ¿O en campos de trabajo forzado? Es una de las preguntas que se está haciendo ahora y no se tiene ninguna respuesta. Entonces, el caos migratorio, yo no soy ni por ni a favor ni en contra. Mi misión es lo que Dios me ha dado, es predicar el evangelio a migrantes y a no migrantes, pero principalmente a los migrantes, sea que están en Estados Unidos, sea que están aquí en México, sea que están en su país y tienen deseo de emigrar. Mi misión es predicarles. Sin embargo, mi mensaje es que sean vigilantes cuando les ofrecen un programa. No todo lo que brilla es oro. ¿Sí? No todo lo que brilla es oro. Yo sé que están sufriendo en su país. Mi país está sufriendo. Yo tengo mi familia que ha sufrido bastantes cosas difíciles de parte de los bandos armados en Haití. Sin embargo, si un país te permite entrar de manera legal, entra por la vía legal. Yo le digo eso a la gente, a los gobiernos también. Faciliten la entrada
legal de las personas que de verdad están en condición de refugio. Es lo que puede hacer. Faciliten la entrada legal de estas personas. Ahora, como cristianos, ¿cómo nosotros debemos de abordar eso? Los cristianos no estamos en nada político, nada emocional en ese aspecto, pero somos llamados a tener misericordia. Misericordia. Pero lamentablemente, la misericordia, el bienestar de las personas depende de la política de los gobiernos. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar para que haya vías alternativas para los migrantes. Que Dios abra vías alternativas para esos todos que van a ser deportados, que van a regresar a su país sin nada, porque ya vendieron todo, ya gastaron todo. Para que de algún modo y otro haya misericordia. No estoy hablando por los criminales. Estoy hablando por las personas buenas que fueron a buscar un trabajo, un legal en Estados Unidos, que les ofrezca un trato el gobierno. Y mi consejo hacia los migrantes: no entran en ese bullicio de manifestar, de hacer caos, porque te van a arrestar, sino organícense y busquen un trato con el gobierno. Sabe que Donald Trump es un hombre de negocio. Pégale por su lado. ¿Cuál es su lado? El lado económico. Organícense y hagan un trato. Y es mi petición a las organizaciones. No es tiempo de incitar a la violencia. No es tiempo de tomar una actitud bélica. Es tiempo de sentarse en la mesa y negociar. Y yo sé que hay muchos pastores cristianos que tienen centros de atención para migrantes. Yo creo que es tiempo también de que nosotros también oremos por mucha gente que pasó en nuestros centros de migración. Y sabemos que esas personas no son personas malas, son personas de fe, son personas que van para servir, para trabajar, ¿sí? Yo creo que es una lección que hay que aprender, porque gobierno sube, reyes suben, reyes se van. En Estados Unidos ahorita es Trump, probablemente la próxima semana será otro, pero el que sí permanece para siempre es Dios. Pidan el consejo de Dios antes de salir. Y sobre todo, hay algo que quiero decir: busquen una solución permanente. Busquen una solución permanente. Pero también, ahora que los países están bajo fuego, que los presidentes, que los líderes de los países busquen un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos para sacar la escoria de la violencia en sus países. Que Dios les pueda bendecir a todos los migrantes. Sabe que les amo mucho. Yo igual soy uno de ustedes. Donde sea que estés, en México, en Estados Unidos, de hispanohablante, quiero que sepas que Dios te ama y que Dios puede abrir un camino. Y el camino no es el camino de la violencia, es el camino donde tú se organicen y pidan un trato. Los que no son violentos, los que no son criminales, los que no han cometido agresiones sexuales, los que solamente vienen a trabajar, organícense y pidan un trato. Shalom, que Dios les pueda bendecir.